Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que les dije al comienzo, que si usted maneja muy bien el supremo, el ínfimo también. Hay una relación estrecha entre supremo y ínfimo. Entonces, a ver, vamos a probar el siguiente teorema. Teorema dice lo siguiente. Entonces, a ver, sea A un subconjunto de R. A un subconjunto de R, no vacío. Saquemos de una vez el vacío de ahí. Y C un número negativo. ¿Listo? C es un número negativo. Entonces, si A es acotado inferiormente, entonces este conjunto A, vamos a escribir la definición pues otra vez ahí, son todos los elementos de la forma CA, variando A en A. Este conjunto es acotado superiormente, bueno, eso tiene supremo pues, por el axioma de completez, porque el hecho de que el hecho de que A sea no vacío y sea un número negativo hace que este conjunto C por A ya sea no vacío, entonces acotado superiormente, el axioma de completez garantiza que tiene supremo, y además vamos a decir quién es el supremo de C por A. El supremo de C por A es, ese C sale, pero como es negativo, aquí ya no queda supremo, sino que queda ínfimo. ¿Se nota la relación importante, muchachos? Ya cuando tenemos un factor negativo de un conjunto de números, o sea, tengo un conjunto de números y todos tienen el mismo factor común C, si ese conjunto resulta acotado superiormente, ese factor yo lo puedo sacar de ahí. Pero por el hecho de ser negativo, ya no me va a quedar al otro lado supremo de A, sino ínfimo de A. Ilustración antes de la prueba, ilustración importante. Ilustración o interpretación, más bien yo creo que debería llamar más bien es... no, ilustración está bien. O sea, no es un ejemplo que voy a hacer, lo que voy a ilustrar aquí precisamente es caso particular, C igual a menos 1. Entonces, mire lo que significa eso, que el supremo de menos A, o sea, de los opuestos de A, estos son los opuestos de A, es igual a menos el ínfimo de A. Dicho de otra manera, si multiplicamos por menos a ambos lados, lo que estamos diciendo es, vea, el ínfimo de un conjunto es menos el supremo de los opuestos de A. Esa es la relación importante que hay entre el supremo y el ínfimo. Y es que si yo quiero conocer un ínfimo, no es sino que busque los supremos de los opuestos. Yo quiero saber el ínfimo de A. Busque los supremos de los opuestos de A, el supremo de los opuestos de A, y lo multiplico por menos y eso me da el ínfimo. Esta relación que está aquí en rojo me permite entonces, si yo sé el ínfimo, calcular el supremo. Y al revés. Si yo sé el supremo, puedo calcular el ínfimo. Pero si notan, no es que voy a hallar el supremo y el ínfimo del mismo conjunto, no. Si yo quiero hallar el ínfimo de un conjunto, pero me la llevo muy bien con los supremos, yo soy un duro para calcular supremos. Busco supremo de los opuestos de A, cuando tengas el supremo lo multiplico por menos y ya tengo el ínfimo de A. O al revés, en calidad de A coloque menos A, si aquí coloco menos A, me queda que el ínfimo de menos A, y aquí menos A, me queda A. Digamos que el ínfimo de A existe en R. Consideremos el conjunto de opuestos de A, consideremos menos A, que son los opuestos de A. Entonces, como A es acotado inferiormente, existe un Y sub 0 real, tal que para todo A de A es mayor o igual que Y sub 0. Como A es acotado inferiormente, eso lo dice la hipótesis, como A es acotado inferiormente, A es mayor o igual que Y sub 0. Entonces multiplico por menos. Luego, menos A es menor o igual que menos Y sub 0. Y eso es, vea, aquí está dicho para quién es, para todo A de A. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto de opuestos de A está acotado superiormente por menos Y sub 0. Es decir, menos A es acotado superiormente por menos Y sub 0. Entonces tiene supremo. Luego existe el supremo de menos A por el axioma de completez. Un conjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo. Existe este supremo en R. Y entonces la afirmación es que el ínfimo de A va a ser precisamente menos ese supremo de menos A.
Entonces, vamos a probar esto. Esto está en entredicho. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba que un número es el ínfimo? Primero, hay que probar que este señor que está aquí, menos supremo de menos a, es cota superior. ¿Ok? Menos supremo de menos a es cota inferior. ¿Es cota inferior de quién? De a. Explicación. O sea, menos a es menor o igual que supremo de menos a. El supremo de los opuestos de a es mayor o igual que cualquier elemento de ahí. Multiplico por menos, esto es para todo a de a. Multiplico por menos, entonces queda que a es mayor o igual que menos supremo de menos a para todo a de a. Entonces ahí quedó listo. Este numerito es cota inferior de los elementos del conjunto A. Quedó listo 1. 2. ¿Qué es lo que hay que ver ahora? Hay que ver que menos el supremo de menos A es la mayor cota inferior de A. Cuando hayamos probado esta segunda parte, entonces ya esas dos cosas juntas dicen que el ínfimo de A es ese número. Listo, eso garantiza que existe el ínfimo de A. Y entonces eso garantiza la respuesta que le dimos hace rato al compañero de que el axioma de completez garantiza que si un conjunto es acotado inferiormente y no vacío, entonces tiene ínfimo. Entonces, ¿cómo probamos que es la mayor? Entonces, sea Y en R una cota inferior de A. ¿Qué tenemos que probar? Que esta es menor o igual, veamos que Y es menor o igual que menos el supremo de menos A. Eso que garantiza que menos el supremo de menos A es la mayor de las cotas inferiores. Ya en el punto 1 se estableció que es una cota inferior. Y con esto, si establecemos esto, garantizamos que es la mayor de las cotas inferiores, por tanto es el ínfimo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver eso. Entonces, como Y es una cota inferior, eso significa que para todo A de A es mayor o igual que Y. Y es una cota inferior. Multiplico por menos. Entonces me queda que menos A es menor o igual que menos Y. Y eso es para quiénes, vea, para todos los A es A. Para todo A en A. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que el conjunto de los opuestos de A, el conjunto de los opuestos de A está dominado por menos Y. O sea, menos Y es una cota superior de los opuestos de A. Eso implica entonces que menos Y es cota superior de menos A. Pero resulta que es que menos A, el supremo de menos A, existe. Eso ya está garantizado por aquí. El supremo de menos A existe. ¿Correcto? Como el supremo de menos A existe, el supremo de menos A es la menor. Supremo de menos A es menor que cualquier cota superior, o sea, es menor o igual que menos Y. Multiplicando por menos, o pasando el menos para el Y para el otro lado, entonces que Y es menor o igual que menos supremo de menos A, que era lo que queríamos probar, que está por aquí. Veamos que Y es menor o igual que menos el supremo de menos A. Ahí llegamos. Entonces ya quedó probado. Por tanto, el ínfimo de A existe y de hecho es menos el supremo de menos A. Eso responde, todo eso nada más para responder la pregunta del compañero, hombre, que si el supremo de un, perdón, que si un conjunto es acotado inferiormente y no vacío tiene ínfimo. Sí. Y vea el ínfimo cómo es menos el supremo de menos A. Mejor dicho, ahí probamos de carambola también la ilustración que estaba por aquí en rojo. Entonces, terminemos de probar entonces esta afirmación que está aquí en azul, que el supremo de C por A es igual a C por el ínfimo de A. Listo, finalmente, entonces veamos, veamos que lo que está en rojo, que ya lo olvidé que es el ínfimo de A, supremo de C por A, es C por el ínfimo de A. Entonces, a ver, esto está ya, a ver, para toda de A es mayor o igual que el ínfimo de A, ya está garantizado que el ínfimo de A existe, esto es verdad. Multipliquemos por C, si multiplico por C, la desigualdad se voltea porque C es negativo. Para toda de A. ¿Qué estamos diciendo ahí, pues vea, esto es un número.
cota superior de todos los elementos de este conjunto, de todos los elementos de esta forma, CA. Eso implica que C por el ínfimo de A es cota superior del conjunto CA. Por el axioma de completez, el supremo de CA existe. Entonces, el supremo de CA tiene que ser la menor cota superior. Entonces, tiene que ser menor o igual que C por el ínfimo de A. Descartemos la desigualdad estricta. Supongamos que se cumpliera. Supongamos que se cumpliera que el sub de CA es menor estricto que C por el inf de A. Ambos lados por C, y como C es negativo, entonces la desigualdad se invierte. ¿Ok? Dividimos entre C. Entonces mire lo que conseguimos. Hay un numerito que está a la derecha del ínfimo, propiedad de caracterización de, perdón, propiedad de aproximación del ínfimo. Cada vez que haya un fulano X a la derecha de un ínfimo, entre los dos podemos meter un elemento del conjunto. ¿Por qué se llama aproximación, hombre? Porque es que este fulano X puede estar tan cerquita del ínfimo como yo quiera. Puede estar tan cerquita y aún así yo puedo intercalar entre los dos un elemento del conjunto. Por eso es que se llama aproximación. Porque cerquita del ínfimo hay elementos del conjunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por la propiedad de aproximación, por la propiedad de aproximación del ínfimo, entonces, ¿qué podemos decir? Existe A sub 0 en A, tal que qué. Ese A sub 0 está entre los dos numeritos estos. O sea, ese A sub 0 es menor que el supremo de C por A sobre C. Ahora multipliquemos ambos lados por C. Pero si multiplico por C ambos lados, la desigualdad se voltea porque C es negativo. Queda entonces que C A sub 0 es mayor estricto que supremo de C por A. Esto es una contradicción, ¿por qué? Es el mayor igual que cualquier elemento del conjunto. Y este señor pertenece ¿a quién? Este señor pertenece a C por A. ¿Por qué? Porque es de la forma C por un elemento de A. Entonces, como está en C por A, tiene que ser menor o igual que el supremo de C por A. Y ahí está diciendo que es mayor. Entonces, queda descartada la desigualdad estricta. Queda así. Descartada la desigualdad estricta, por lo tanto, se tiene que cumplir la igualdad. Ese truco, muchachos, funciona muchas veces. Cuando no funcione, toca hacer otro argumento. Por tanto, se cumple que el supremo de C por A en realidad es igual a C por el ínfimo de A.